continuamos. En esta segunda parte, previamente pues ya habíamos contabilizado o presentado los ajustes de esas tres cuentas que estaban en contabilidad, como era las cuentas por pagar proveedores, los efectos por pagar y el préstamo bancario por pagar. Ahora bien, en las evidencias también hay otra información que en el enunciado pues también nos la señala, que son los numerales 3, 4 y 5. El primero me indica lo siguiente: se evidenció la presencia de facturas de CanTV, que es servicio de telefonía, por 56,14 bolívares, Corpoelec 1414,14 e Hidroandes 41,50, que es el servicio de agua potable, y Corpoelec, pues el servicio de electricidad. Estas fueron presentadas por el Departamento de Pagos, sin embargo, no han sido canceladas a la fecha del cierre. Además, no han sido contabilizadas. ¿Qué pasa allí? Realmente este tipo de servicio pues siempre factura a principio de cada mes y pues les otorga, como decir, vamos a decir unos días para cancelarla, 15, 30 meses, para cancelar esta factura antes de que se venza. Como esta no se ha pagado y nos ha sido contabilizada, podemos aprovechar esos gastos que llegó su factura para aprovecharlo como en el proceso de cierre de este proceso. Sería prácticamente un gasto acumulado por pagar. Los gastos acumulados por pagar se caracterizan porque son ingresos que se causaron pero no han sido pagados. Es decir, el asiento normal sería el gasto contra el pasivo. Y cuando se cancele esta deuda, pues el pasivo disminuye contra el banco o la cuenta de caja si se cancela al contado. Entonces, bueno, para ello vámonos acá al papeles de trabajo. Vamos a buscar una cédula de gastos acumulados para los servicios públicos. Pues estos son servicios públicos. Esta corresponde, para acá, a la cédula H4. Esta cédula, pues, yo la denominé cédula de servicios públicos acumulados por pagar. ¿Por qué acumulados? Porque son gastos que provienen de años anteriores, en este caso 2021, pero se cancelan en el 2022. Entonces vamos a detallar acá los tres gastos. Tenemos CanTV, decía CanTV es el servicio de telefonía e internet. Tenemos Corpoelec, e Hidroandes, el servicio de agua. Entonces, según los registros en contabilidad, esto no existía, por lo tanto, el saldo según contabilidad es de 0 bolívares. Ahora bien, según los importes, el saldo de CanTV es de 56,14, 1414,14, Corpoelec e Hidroandes 41,50. ¿Por qué lado vamos a indicar ese ajuste? ¿Por el lado o por la B? Como son pasivos y están aumentando, vamos por el lado de haber 56,14 Corpoelec, CanTV, 1414,14 Corpoelec e Hidroandes 41,50. Entonces, para los dos sería el saldo según de la auditoría, pues los mismos importes que tenemos allí. Nada más nos faltaría pues hacer el asiento de ajuste. Copiarnos estas tres. Acá. Esto, bueno, también depende del contador. Realmente a veces pues lo agrupa como son servicios públicos los tres en una sola cuenta. O aquellas empresas a veces también los dividen: gasto de telefonía, gasto de electricidad, gasto de servicios de agua potable. Entonces va a depender, como decía, del criterio del contador, o bueno, de la empresa también, de cómo lo tiene en su registro. Si lo denomina servicios públicos, pues así lo vamos a llamar. O también usted le puede recomendar, claro, que le pueda cambiar el nombre, pero ya sería para el nuevo
ejercicio económico, ya para el 2022 en adelante. Entonces, bueno, yo le voy a colocar servicios públicos, porque así lo denomina la empresa. La cédula es H4. Y le vamos a colocar acá. Como estamos previo al cierre, podemos utilizar la cuenta de gastos de servicios públicos contra la cuenta de pasivos, servicios públicos acumulados por pagar. Aquí también realmente faltó incluir el IVA, vamos a incluir. Obviamente estos gastos pues incluyen IVA crédito fiscal. Tenemos entonces el monto del pasivo, pues la sumatoria que tenemos acá, 1511,78. El monto del gasto pues es la base imponible de este, 1511,78 entre 1.16, y el IVA, el 16% de esa base. Esto también puede ser aplicable a que alquileres, lo único que bueno, hay que denominar bien la cuenta, o sea, sería gastos de alquileres contra alquileres acumulados por pagar, o cualquier otro ingreso que tenga esta misma característica, que se cancele o que se generó en el año al cierre y pues se paga el próximo año, o puede ser incluso hasta 6 meses, pero la diferencia es que si fuese en el mismo año, pues no sería acumulado sino de frente, servicios públicos por pagar, tal cual como se han venido trabajando en módulos de contabilidad básica. Entonces, bueno, acá ya estaría por ese lado. Vamos a hacer la observación. Señalamos el departamento de pago. Tenía 3 facturas pendientes de servicios públicos, de CanTV, Corpoelec, de Hidroandes, que no habían sido contabilizadas. Este tipo de operaciones realmente se deben aprovechar porque les va a permitir bajar el saldo de la renta, es decir, pagar un poco más bajo el impuesto sobre la renta aprovechando este tipo de egresos. Entonces, en las recomendaciones podemos señalar fijar políticas de pago más rigurosas para las facturas pendientes de pago a fin de aprovechar los gastos causados a fin de año para bajar el saldo de la renta. También pues se pudiera recomendar como que reforzar también, estudiar también que el personal que conforma ese departamento, si esa persona pues no tiene suficiente dominio de lo que son este tipo de gastos para aprovecharlos, sino que cada vez que llega una factura solamente lo que hace es archivar y no informa, pues darle una capacitación o quizá una charla referente a lo que es el aprovechamiento de estas facturas que sirven para bajar la renta. Porque contabilidad debe estar enterado de esas facturas que llegan pendientes de pago para hacer su entrada en los registros contables y posteriormente cuando se cancele pues va a disminuir ese pasivo. Esa sería la situación 3. Luego tenemos el numeral 4. Se comprobó que la empresa presenta unas retenciones del impuesto al valor agregado
correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2021. Pendientes por enterar, 761,15. Para ello, bueno, nos vamos acá a la cédula de retenciones. Bueno, hay retenciones laborales que no son. Las retenciones laborales pues serían Seguro Social, FAO, régimen de prestaciones de empleo. Acá está la de IVA y está la de impuesto sobre la renta. Yo voy a tomar las dos porque los dos casos pues, son relacionados a esto, lo que falta. Tenemos la de retenciones de IVA. Bueno, cuando tenemos retenciones de IVA, obviamente acá podemos reconocer rápidamente que la empresa que estamos auditando es agente de retención. Es decir, cada vez que compre un producto o pague un servicio, pues tiene que retener o el 75 o el 100% del IVA a sus proveedores. Eso es obviamente un deber formal desde el momento que se designa como agente de retención. ¿Qué pasa acá? La empresa pues pagó estas facturas, estas retenciones las hizo, pero no ha sido contabilizada. Normalmente, bueno, yo le voy a colocar aquí el nombre de la cuenta, retenciones de IVA, y le voy a colocar acá, segunda quincena, diciembre 2021, para saber. Porque las retenciones de IVA pues son quincenales. Claro, también a veces cambia, algunas son semanales, pero lo más común es que sean quincenales. Entonces, bueno, estas retenciones de IVA, realmente el deber ser es que cada vez que paguemos o hagamos un abono en cuenta, se haga la retención. El deber ser es que quede así el asiento. Normalmente, el gasto o la compra, el IVA crédito, fiscal, la retención de IVA por enterar, y la diferencia en banco. Supongamos acá que el monto sea 100 de la compra, el IVA 16, la retención del IVA como puede ser 75 o 100%, va a depender si la factura cumple con los deberes formales. Yo le voy a aplicar acá el 75% del IVA. Y el banco pues obviamente sería la diferencia. La base más el IVA menos la retención que yo le estoy haciendo. Normalmente este sería el asiento de los pagos con retenciones a los proveedores. Y aquí pues la retención se me transforma a mí en un pasivo. Como podemos ver, está por el lado del haber. ¿Qué pasa? Acá nos señala que se hizo la retención pero no se contabilizó. Entonces es como si hubiese quedado así. Es decir, esto que está acá lo hubiesen ignorado. Entonces hicieron este asiento de la forma que podemos ver acá. Tenemos la compra por 100, que fue la base, el IVA, esto está bien, pero en vez de descontarle la retención, de frente le descontaron al banco el monto total, incluyendo la retención, es decir, le descontaron de más al banco cuando realmente no era así, sino como estaba anteriormente. Es decir, el banco pagaba nada más 104 en vez de 116, como está ocurriendo aquí en este ejemplo. Claro, esta es una situación hipotética. Pero el saldo de las retenciones que se dejó de cancelar es 761,15. En contabilidad no había nada, pero en ajuste pues tenemos que presentar. Ese ajuste, ¿por qué lado lo vamos a colocar? Como es un pasivo, le estamos quitando 761,15. Y el saldo de auditoría pues sería el mismo. Vamos a trazar aquí. Ven que esto es un caso hipotético, no es que este es el monto que le estoy dando acá. Entonces, bueno, acá lo que yo voy a hacer es corregir. ¿Cómo lo corregimos? Así. Entonces, cuando el banco va a aumentarle, tenemos que aumentar esa diferencia de esa retención. Retención de IVA por enterar. ¿Por qué es por enterar y no por pagar? Bueno, va a depender también del criterio del contador o cómo lo registra la empresa. Realmente los enteramientos son deducciones que obviamente yo entero a tercero, ya sea en este caso al CNA o a quizá otro organismo público para el caso de las retenciones laborales. Pero realmente el término que se utilizan por enterar o le pueden dejar por pagar, pero va a depender obviamente de cómo lo contabilice la empresa. Pero en pocas palabras lo mismo. Acá el banco, bueno, yo le voy a descontar en este ejemplo, como podemos
Vamos a ver acá. Recuerden que acá la retención era del 75% del IVA. Este era el monto de la retención. 12. Entonces al banco yo le tengo que reponer esos 12 bolívares según este ejemplo que vemos acá. Entonces acá podemos ver el error que fue este de aquí y la propuesta que tenemos que corregir, que sería aquí. Claro, en mi ejemplo, en el caso que estamos auditando, ¿cuánto sería el monto? Este de acá, 761.15, pero aquí ya nos lo están dando de frente. Entonces vamos a hacer el asiento de ajuste. Según lo que nos señala de la cédula H5, entonces vamos a incrementar al banco contra las retenciones de IVA por enterar. Por 761.15. Entonces, bueno, así me quedaría. Ya al banco yo le repongo ese dinero que realmente no se pagó, sino que corresponde a un pasivo. Cuando se cancela esas retenciones, pues se disminuye ese pasivo. Vamos a colocar la observación. Se detectó que no había sido contabilizado la segunda quincena de retenciones de IVA realizadas a los proveedores. Por tanto, el monto de esta fue asumida erróneamente por el banco. Es decir, fue un error contable, más no administrativo en el caso que administrativamente pues pagaron bien, lo único que contablemente no lo habían registrado. Entonces, en las recomendaciones vamos a señalar que es necesario o es pertinente, es pertinente que quincenalmente se realice una revisión a detalle de las retenciones de IVA realizadas a los proveedores, a fin de detectar cualquier error al momento de contabilizar estos pasivos. La otra situación, que es la número 5 del enunciado, se constató que la organización refleja unas retenciones de impuestos sobre la renta por concepto de alquileres por 141,15, correspondiente al mes de diciembre de 2021. Estas no han sido enteradas al fisco. Esta pues es algo similar. La diferencia es que en las retenciones de impuestos sobre la renta, estas aplican sobre los servicios que nos brindan los proveedores o también al monto de la renta o del ingreso que perciben los trabajadores. Acá me señala que son de alquileres, que es un servicio. Esto pues tiene un tabulador que varía los porcentajes dependiendo de el tipo de servicio, el tipo de contribuyente, si es persona natural o persona jurídica. Acá, bueno, yo le voy a colocar el nombre a la cuenta, retenciones, impuestos sobre la renta por enterar. Es decir, el mismo nombre, enterar, por lo que le mencionaba, y le voy a colocar entre paréntesis alquileres, para saber que corresponde a ese concepto. En contabilidad no existía nada. Acá el monto del ajuste según denuncia de 141,15 y el saldo según auditoría pues va a ser lo mismo, porque estamos
incrementando este importe. Vamos a colocarle la marca y se había olvidado colocársela. Aquí y aquí también. Y vamos a totalizar. Acá pues es similar la situación. Esta diferencia pues tengo que reponérsela al banco. Erróneamente le descontaron de más al banco. Entonces vamos acá a hacer el asiento de ajuste. H6 y el asiento pues sería, cargamos el banco y por el haber retenciones de impuestos sobre la renta por enterado. Por el monto de 141,15. Ese sería nuestro asiento. Entonces vamos a hacer la observación. La empresa tiene un saldo de retenciones de impuestos sobre la renta por alquileres, los cuales no habían sido, o las cuales no habían sido contabilizados. Y en la recomendación, bueno, vamos a señalar aquí lo siguiente. Aquí, bueno, es casi que lo mismo que está acá. Vamos a colocarle lo mismo que vamos a cambiarle, en vez de IVA, pues sería impuesto sobre la renta. Es pertinente, bueno, podemos poner también aquí las palabras. Es necesario que la diferencia también es que acá las retenciones de IVA son mensuales y no quincenales como las del IVA. Es necesario que mensualmente se efectúe una revisión a detalle de las retenciones de impuestos sobre la renta a los proveedores de servicio y trabajadores. Esto también se le aplica a los trabajadores por sus sueldos mensuales, a fin de detectar cualquier error al momento de contabilizar estos pasivos. Entonces, bueno, esas serían las situaciones que me faltaría. Según lo que nos pide el enunciado, ya realizamos las cédulas analíticas del pasivo corriente y no corriente. Y en el caso B, en la letra B, nos piden un extracto del estado de situación financiera tomando en cuenta la sección del pasivo. Claro, para eso pues yo voy acá a la primera cédula que teníamos, es la cédula sumaria. Acá pues prácticamente de aquí podemos armar nuestro extracto del estado de situación financiera. Según contabilidad, bueno, tenemos cuentas por pagar a proveedores, fue la cuenta que usamos acá al inicio. Acá tenemos saldo de contabilidad de 5.500, en el debe tenía 197,25 y en el haber tenía 23,41. Los saldos según auditoría de 5.312,26. Acá que es el volumen. Luego tenemos, bueno, cédula de cuentas por pagar accionista, no había. Efectos por pagar, sí hay. Acá teníamos en contabilidad 1800, en el debe estábamos 303, y el saldo según auditoría 897,50. Sueldo y salarios acumulados por pagar no hay, retenciones laborales tampoco, aportes por pagar tampoco, servicios públicos sí. Acá los servicios públicos en contabilidad estaban en cero. En el debe teníamos 1.511,78, esto por el lado de la B. Y el saldo según auditoría lo mismo. Retenciones de IVA y de impuestos sobre la renta sí teníamos. Tenemos acá IVA 761,15 y la de impuestos sobre la renta 141,15. Acá bueno, son montos. En el pasivo no corriente, que es el pasivo a largo plazo, nada más teníamos el préstamo bancario por pagar. En contabilidad teníamos 8.000 y le teníamos en el debe, que fueron las amortizaciones de estos préstamos, hasta estos tres.
y nos da una notable de 1915,51. Hasta el momento, esos serían los pasivos que teníamos. Y con esa información, prácticamente vamos a verificar aquí los totales. Esto menos el debe más el haber. 1900. Debería dar igual esto. Debe más sí dio igual. Entonces, bueno, con esta información pues pueden armar este extracto. Vamos a tomar aquí la información. Acá el nombre de la empresa sería Industria del Sauce. Vamos a buscar el nombre bien. Industria del Sauce. Compañía anónima. Estado de situación financiera. El nombre del estado. Al 31 de diciembre 2021 y tenemos el pasivo corriente y detallamos las cuentas del pasivo corriente que eran estas: cuentas por pagar, efectos por pagar, servicios públicos, las retenciones. El monto, vamos a tomar además el saldo auditado, que es el monto de la auditoría, efectos por pagar y las retenciones. Acá está el pasivo corriente. No corriente, nada más el préstamo. Y acá totalizamos fácil. Y listo. De esta manera ya tenemos el extracto del pasivo de la situación financiera a la fecha de la auditoría. Entonces, de esa manera, vamos a corregir aquí, perdón, sería al 15.6, vamos a corregirle. ¿Por qué 15? Porque recordemos que ya habíamos registrado un préstamo o una de las cuotas del préstamo bancario que se canceló en enero. Estamos a la fecha de cierre y como estas son cuentas reales, pues no nos afecta porque no estamos presentando un estado de resultados. Entonces, a la fecha de la auditoría, este es el saldo del pasivo, porque ya le habíamos descontado al préstamo esa primera cuota o la tercera cuota que era del primer año del 2022. Entonces, bueno, con esta información pues prácticamente ya tenemos listo nuestra auditoría de pasivo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión para continuar con el tema de auditoría de patrimonio.